Conozcamos más a nuestra Madre del Cielo para llegar al corazón de Jesús en tu programa De la mano de María. Buenas noches, bienvenidos a todos a nuestro programa De la mano de María. Antes de comenzar nuestro programa del día de hoy, vamos a hacer una oración para ofrecerle este momento al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mi amado Dios, mi amado Jesús, te queremos dar las gracias, Señor, por una noche más que nos permites estar aquí. Gracias, Señor, porque una vez más tú nos vas a permitir poder aprender y poder conocer más de nuestra amada Madre, Mamita María. Gracias, Señor, porque sabemos que al conocerla más a ella, nos acercamos más a ti. Te queremos pedir que su amor de madre siempre nos acompañe y que lo que aprendamos hoy lo podamos interiorizar en nuestro corazón y aplicar las virtudes de Mamita María en nuestra vida. Y a ti, Mamita María, Madre buena, Madre bella, te queremos pedir que vengas a interceder por nosotros, que te quedes aquí con nosotros y que vengas a cubrirnos con tu manto de amor. Gracias, Mamita María, porque siempre nos tomas de tu mano y nos llevas siempre a Jesús. Espíritu Santo, gracias por todos los dones que tú derramas en nosotros. Te pedimos que tu paz y tu luz se queden con nosotros. Bendito y alabado seas, mi Jesús. Amén. Gloria a Dios. Fíjense que hoy, en el programa de hoy, vamos a hablar de la anunciación del Señor. Es un tema que quizás muchos lo hemos escuchado, pero quizás no conocemos completamente la historia y el verdadero significado. Y fíjense que cuando hablamos de la anunciación del Señor, nos referimos a un acontecimiento muy importante y muy concreto que está narrado en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, en los versículos 26 y 27, el cual comienza narrando este acontecimiento diciendo: a los 6 meses, Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, donde vivía una joven llamada María. Era virgen, pero estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este pasaje, que es muy conocido por muchos, está situado en un contexto histórico que fue real. Nazaret era una pequeña aldea de la región de Galilea. No era una ciudad importante, pero en ese lugar vivía una joven llamada María. El Evangelio dice que era una virgen desposada con José. En la cultura judía del siglo I, el desposorio era una etapa formal del matrimonio. No era un simple noviazgo como lo conocemos y como lo entendemos al día de hoy. El compromiso ya tenía un valor legal. La pareja estaba considerada unida, aunque todavía no vivían juntos, hasta que se diera la celebración final del matrimonio. José es descrito como perteneciente a la casa de David. Esto significa que, según la tradición familiar, descendía de la línea del rey David, la cual es importante porque las profecías del Antiguo Testamento anunciaban que el Mesías vendría de esa descendencia. María vivía dentro de esa realidad sencilla de una aldea judía. La vida cotidiana en Galilea en aquel entonces estaba marcada por la fe en Dios, por las tradiciones del pueblo de Israel y por la esperanza de ese Mesías prometido. La palabra de Dios nos dice
que Dios envía al ángel Gabriel. Gabriel era un mensajero de Dios. En la tradición bíblica, los ángeles no son personajes simbólicos, sino que son mensajeros que transmiten la voluntad de Dios. El Evangelio dice que el ángel entra donde estaba María, en San Lucas 1:28, y le dice: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En griego, la expresión llena de gracia proviene de la palabra kekaritomene, que indica alguien que ha recibido el favor de Dios de una manera especial. María se preguntaba qué significaba ese saludo. El Evangelio no presenta a María como alguien que no experimenta sorpresa o desconcierto. Al contrario, la muestra como una persona que reflexiona y que está intentando comprender lo que está sucediendo y lo que le ha dicho el ángel. Entonces, el ángel le dice: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Eso lo encontramos en San Lucas 1:30 al 31. El nombre Jesús proviene del hebreo Yeshua, que significa Dios salva. Este nombre era conocido entre los judíos, pero aquí adquiere un significado especial porque el ángel le explica que ese niño será el Salvador. El ángel continúa diciendo: este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Eso lo encontramos en San Lucas 1:32 y 33. María escucha todo esto y hace una pregunta muy concreta en San Lucas 1:34. ¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón? María pregunta cómo puede suceder esto si todavía no vive con José. Su pregunta no expresa incredulidad, sino que expresa un deseo de comprender lo que está sucediendo. De hecho, el Evangelio muestra que el ángel responde con una explicación. En San Lucas 1:35, el ángel le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que nacerá será llamado Santo, Hijo de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El ángel añade además una señal para María. Le dice que su pariente Isabel, que era considerada estéril, también está esperando un hijo en su vejez. Y añade una frase que resume la confianza en el poder de Dios. En San Lucas 1:37. Porque para Dios nada hay imposible. En este momento ocurre algo que ha sido considerado por los cristianos desde los primeros siglos como uno de los momentos más importantes de la historia de la salvación. María responde con una frase muy sencilla: he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Esta respuesta expresa su disponibilidad y su confianza. Los primeros escritores cristianos reflexionaron mucho sobre ese preciso momento. San Irineo, en el siglo II, decía que así como Eva había desobedecido a Dios, María respondió con obediencia y con confianza, participando en el plan de salvación. Después de esta respuesta, el Evangelio simplemente dice que el ángel se retiró de su presencia. Y desde una perspectiva histórica, el relato de la Anunciación forma parte de lo que los estudiosos llaman
los relatos de la infancia de Jesús. Estos relatos buscan explicar cómo se cumplió la promesa de Dios en la llegada del Mesías. Para los cristianos, este momento marca el inicio de la encarnación. El Evangelio de Juan lo expresa con otras palabras. Eso lo encontramos en San Juan 1:14. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esto significa que, según la fe cristiana, Dios entra en la historia humana de una manera concreta, a través del nacimiento de Jesús. La solemnidad de la Anunciación del Señor se celebra el 25 de marzo. Esta fecha aparece ya mencionada en la tradición litúrgica cristiana al menos desde el siglo IV. Y desde entonces la Iglesia ha recordado este momento como el inicio del misterio de la encarnación, cuando, según la fe cristiana, Dios comienza su obra de salvación en la historia de la humanidad. Y todo comienza con ese diálogo sencillo entre Dios y una joven de Nazaret. Después de que el Evangelio nos relata la respuesta de María, cuando ella dice: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, el texto continúa narrando lo que sucede inmediatamente después. María se pone en camino hacia la región montañosa de Judea para visitar a su pariente Isabel. El Evangelio dice que María entró en la casa de Zacarías y saludó a su prima Isabel. Cuando María saluda a Isabel, ocurre algo que el Evangelio describe como una manera muy particular. Dice que cuando Isabel escuchó el saludo de María, el niño saltó en su vientre e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Eso lo encontramos en San Lucas 1:41. El niño que Isabel esperaba era Juan el Bautista, quien más adelante aparecerá en los evangelios como el profeta que prepara el camino para la predicación de Jesús. Isabel entonces pronuncia unas palabras que han sido repetidas durante siglos por todos los cristianos. Eso lo encontramos en San Lucas 1:42. Cuando ella le dice a María: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Estas palabras tienen un significado importante dentro del relato. Isabel reconoce la acción de Dios en la vida de María. Además, añade una frase que revela cómo las primeras comunidades cristianas comprendían el acontecimiento que estaba sucediendo. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? La expresión mi Señor es significativa. En el lenguaje bíblico, especialmente en el contexto judío y cristiano primitivo, ese término Señor se utilizaba para referirse a Dios o al Mesías prometido. María permanece con Isabel unos 3 meses antes de regresar a su casa. En otro momento del relato del Evangelio aparece José, el esposo de María. El Evangelio de Mateo explica que cuando José se enteró de que María estaba esperando un hijo, se encontró ante una situación muy difícil. San Mateo dice que José era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, por lo que decidió separarse de ella en secreto. Eso lo encontramos en San Mateo 1:19. En la ley judía de ese tiempo, una situación así podía provocar un escándalo social muy grande. Sin embargo, el texto subraya la actitud justa
y la actitud compasiva de José. El Evangelio continúa diciendo que mientras José reflexionaba sobre esto, un ángel del Señor se le apareció en sus sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que ha sido concebido en ella proviene del Espíritu Santo. Eso lo encontramos en San Mateo 1:20. El ángel le explica además que el niño que nacerá recibirá el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El Evangelio de San Mateo añade que todo esto sucedió para que se cumpliera una profecía del Antiguo Testamento que dice: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel. El nombre Emmanuel significa Dios con nosotros. Para los primeros cristianos, esta expresión resumía el significado del nacimiento de Jesús. Dios presente en medio de la humanidad. José entonces decide recibir a María en su casa confiando en la explicación recibida en el sueño. El relato de la Anunciación forma parte de una historia más amplia que conecta las promesas antiguas con la vida concreta de personas reales. Para los cristianos, la Anunciación representa el momento en que comienza a cumplirse esa promesa de salvación que había sido anunciada durante siglos. Ese momento de diálogo entre Dios y esa joven de Nazaret, aparentemente que era sencillo, ha sido recordado durante más de 2000 años como el inicio de una historia que transformaría profundamente la vida de millones de personas. Lo que la Iglesia ha contemplado siempre en el misterio de la Anunciación es ese momento inicial en el que Dios entra en la historia humana de una manera nueva. Desde los primeros siglos del cristianismo, los creyentes reflexionaron profundamente sobre este momento. Los escritores cristianos de los siglos II y III veían en la respuesta de María un acto de confianza que permitía que el plan de Dios se realizara en la historia. La respuesta de María en el Evangelio es muy breve, pero expresa una actitud profunda. Cuando ella dice: he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. En el lenguaje bíblico, llamarse sierva del Señor significa reconocer la propia vida como parte del proyecto de Dios. También es importante notar que el relato de la Anunciación conecta con muchas promesas antiguas del pueblo de Israel. Durante siglos, los profetas habían hablado de la esperanza de un tiempo nuevo en el que Dios visitaría a su pueblo. El profeta Isaías, en Isaías 7:14, había anunciado el nacimiento de un niño que sería señal de la presencia de Dios entre los hombres. Desde una perspectiva histórica, también sabemos que las primeras comunidades cristianas transmitieron estos relatos con mucha cautela. Durante décadas, antes de que los evangelios fueran escritos, la enseñanza sobre Jesús se transmitía oralmente dentro de esas comunidades. Cuando los evangelios fueron redactados, estas tradiciones ya estaban profundamente arraigadas en la memoria de todos los creyentes. Por eso, los relatos de la infancia de Jesús, aunque son breves,
contienen muchos elementos que conectan la historia de Jesús con la historia del pueblo de Israel. Las promesas hechas a David, las palabras de los profetas, la esperanza de ese Mesías tan esperado. La anunciación es el punto donde todas esas expectativas comienzan a tomar una forma concreta. Todo esto no sucede en el centro del poder político ni religioso. Tampoco ocurrió en Roma ni en Jerusalén, sino que ocurre en Nazaret, esa pequeña aldea de Galilea que ni siquiera era mencionada en los grandes textos históricos de aquella época. Este detalle ha llamado la atención de muchos estudiosos. En la historia bíblica aparece con frecuencia esta lógica inesperada. Dios actúa a través de lugares y personas que el mundo no considera importantes. El apóstol Pablo lo expresará más tarde diciendo que Dios elige lo sencillo y lo humilde para realizar su obra. El relato de la Anunciación presenta un momento sencillo pero muy decisivo. Una joven escucha un mensaje, hace una pregunta para comprender lo que está sucediendo y finalmente ella decide responder con confianza. Desde ese momento comienza la historia de Jesús en el seno de María. El Evangelio de Juan 1:14, al hablar del misterio de la encarnación, lo expresa con palabras que resumen todo este acontecimiento, diciendo: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Con esa frase, el Evangelio quiere transmitir la idea central de nuestra fe cristiana, que Dios no permaneció distante de la humanidad, sino que entró en nuestra historia. Y todo comenzó con ese diálogo silencioso en Nazaret. Un diálogo sencillo que escuchó en el que María, esa mujer, escuchó, preguntó, reflexionó y finalmente respondió con confianza. Por eso, cuando los cristianos recuerdan la anunciación del Señor, no están recordando solamente un episodio de la historia. Están recordando el inicio de una historia que cambió el rumbo de la historia de la humanidad y que según nuestra fe cristiana continúa teniendo sentido para cada generación a lo largo de muchísimo tiempo. Porque en ese momento, en el silencio de una casa en Nazaret, comenzó el camino que llevaría al nacimiento de Jesús, a su vida entre los hombres, a su predicación y finalmente a su mensaje que sería anunciado en todo el mundo. Y así llegamos al final de este recorrido por el misterio de la Anunciación del Señor. Un acontecimiento que pareciera sencillo en apariencia, pero que es profundamente significativo dentro de la historia de nuestra fe cristiana. Este acontecimiento ocurrió en ese pequeño lugar, en la vida de una joven que decidió escuchar la voz de Dios y responder con confianza y sobre todo tener fe en Dios. El Evangelio nos deja una enseñanza muy clara. Dios entra en la vida de maneras sencillas. Muchas veces Dios entra en la vida de las personas en medio de lo cotidiano, en medio de la vida normal de cada uno. Y la respuesta de María sigue siendo hasta el día de hoy un ejemplo de apertura, de confianza y de fe. Aquellas palabras que escuchamos en el Evangelio
según San Lucas, siguen resonando a lo largo de los siglos. Ese sí que dijo María, ese sí sencillo, permitió que comenzara la historia de la encarnación, el camino que llevaría al nacimiento de Jesús, a su vida entre nosotros y al anuncio de la salvación. Debemos recordar que este misterio de la anunciación nos recuerda que Dios sigue actuando en la historia y que muchas veces su obra comienza también con respuestas sencillas, con corazones dispuestos y con personas que, como María, se abren y deciden confiar en Él. Y ahora que ya hemos aprendido sobre el significado de la anunciación del Señor, debemos de tener presente ese significado y esa historia en todo momento de nuestras vidas, para que podamos dar el verdadero valor del nacimiento de Jesús y de su madre María, porque ese sí de María hizo la diferencia. Recuerden que este hecho histórico lo conmemoramos y lo celebramos el 25 de marzo. Pidamos al Señor que la Virgen María sea nuestro ejemplo para siempre escuchar, confiar y decir también nosotros en nuestra vida cotidiana: Señor, que se haga en mí según tu palabra. Gloria a Dios, hemos llegado al final de nuestro programa, pero antes de terminar vamos a hacer una pequeña oración para darle gracias al Señor. Mi amado Dios, mi amado Jesús, te queremos dar gracias en esta noche, mi Señor, porque tú has permitido que en esta noche podamos conocer un poco más de ese momento en el que tú le anunciaste a nuestra Madre María que nacería Jesús y que Él sería quien nos daría la salvación. Yo te quiero dar las gracias, Señor, porque conociendo cada vez más acerca de nuestra Madre María, nuestro corazón se acerca más al tuyo. Gracias, Señor, por recordarnos una vez más que tú siempre estás presente de las maneras más sencillas que a veces ni podemos imaginarnos. Te queremos pedir, mi Señor, que nos permitas poderte ver en lo cotidiano, poderte ver en lo sencillo y poderte sentir a cada momento al lado de nosotros. Y a ti, Mamita María, que sabemos que has estado aquí con nosotros, te queremos pedir, Virgencita, que tu amor de madre siempre lo podamos sentir en nuestro corazón y que siempre podamos sentirte a nuestro lado. Mamita María, queremos pedirte que siempre seas para nuestras vidas nuestro modelo de confianza y de fe en el Señor. Gracias, Señor, por llenarnos siempre de ti, de esas palabras y de todo eso que tú quieres que guardemos en nuestro corazón. Quédate con nosotros y acompáñanos en esta noche. Bendito y alabado seas, mi Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias por haber estado con nosotros un viernes más en este programa. Los queremos invitar para que nos acompañen el próximo viernes a las 8:30 a través de las redes sociales de la Comu. Que Dios los bendiga y que siempre caminemos de la mano de María. Bendiciones.